Buenas tardes, bienvenidos a la entrega del 25º Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga. Esto de 25º quiere decir que se ha entregado el premio 24 veces sucesivas antes de esta. El premio está en Bilbao porque teníamos déficit de estar en Bilbao y hemos llevado el premio a muchos sitios, pero aquí no había venido y estamos felices de que el premio esté aquí. Tengo que, muy escuetamente, pero en fin, dar las gracias, expresar el agradecimiento a la representación en España de la Comisión Europea y que es, digamos, promotora del premio junto con la Asociación de Periodistas Europeos, y también a la representación del Parlamento Europeo en Madrid. Y agradecer la colaboración que aquí, sobre el terreno, nos han prestado el Correo, el Gobierno vasco y el Museo de Bellas Artes, que es con el que empezamos a pensar en traer el premio aquí con nuestro amigo Miguel Zugaza, con el que hemos tenido largo trato, como ustedes imaginan, durante los años fantásticos en que ha dirigido el Museo del Prado. Ahora está aquí para gloria de este Museo de Bellas Artes, donde ya estuvo y que cuida como la niña de sus ojos. Entonces, también agradecer al patrocinador Iberdrola, que tantas veces se le critica por los molinos de viento, pero que en este caso pues ha puesto un molino que no sé si es de viento o no, pero nos está ayudando a que este premio tenga la visibilidad y el empaque que tiene. Quiero decirles que a todos los que han venido, que consideren que están en un acto muy especial, muy selecto, que no se mide por cuestiones de carácter multitudinario, porque, como decía Arturo Soria, soy discrepante, antimultitudinario, ni mando a necios, ni obedezco a pícaros, y no sé si decir lo último, porque decía, y estoy contra el adulterio, pero bueno. De manera que comienza este acto y le doy la palabra, en primer lugar, a Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Que intervienes, Miguel, desde aquí. Secretario de Estado de Comunicación, consejero y portavoz del Gobierno vasco, presidente del jurado y ex vicepresidente de la Comisión Europea y cónsul de Bilbao, presidente y secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, director del Correo, autoridades, premiados, amigas y amigos todos. Arratsaldeon eta ongi etorriak Bilboko Arte Ederren Museora, guretzat posa handia da gaurko ekitaldi berezi hau bertan ospatzea. Permítanme unas breves palabras para darles la más calurosa bienvenida a este Museo de Bellas Artes y al mismo tiempo también palabras para demostrar nuestro agradecimiento a los organizadores de este acto por elegir Bilbao y una de sus instituciones culturales más veteranas de nuestro país para celebrar aquí la entrega de la 25ª edición del Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga. En 1919, un republicano como Madariaga y gran patricio vizcaíno, Horacio Echevarrieta, adquirió con destino al museo El rapto de Europa del pintor manierista flamenco Martín de Bosch,
este pintor poco conocido ahora, pero fue el que tuvo el privilegio de acompañarle nada más y nada menos que a Peter Bruegel el Viejo en su viaje a Italia, ¿no? Pues bueno, Horacio Echevarrieta nos donó esta obra maestra de nuestra colección, El rapto de Europa, y que creo que hoy puede servir de perfecto emblema, ¿no?, para el acto que celebramos. Aquel gesto filantrópico coincidió también con la celebración en nuestra ciudad de la primera exposición internacional de pintura y escultura, uno de los acontecimientos artísticos más relevantes donde se pudieron cruzar por primera vez la mirada a los artistas modernos vascos y españoles con los europeos. Y de hecho, con motivo de aquella cita, la Diputación vizcaína adquirió algunas de las obras que señalan más claramente, más abiertamente, el espíritu cosmopolita y moderno de nuestra colección, como fuera, entre otras, las lavanderas en Arles de Paul Gauguin. Bueno, con estas dos pinceladas sobre la historia de nuestro museo, solo quiero recordar la temprana, saludable y común aspiración cultural y europeísta compartida por las instituciones y la sociedad bilbaína de principios del siglo XX. De alguna manera podemos ver en estas iniciativas pioneras los brotes que han florecido un siglo después en el Bilbao ya del siglo XXI, gracias a una de las apuestas más ambiciosas y exitosas que se hayan producido a nivel global al saber unir la prosperidad de una ciudad con el arte y la cultura. En definitiva, creo que por su pasado y su presente, Bilbao, y quiero pensar que nuestro museo, se convierten en un excelente lugar para celebrar hoy a Europa, que es, en el fondo, lo que hace de forma ejemplar la Asociación de Periodistas Europeos desde hace 25 años con la concesión de los premios Salvador Madariaga. Quiero agradecer a Diego Carcedo y a Miguel Ángel Aguilar por invitarme a participar este año en su jurado. Y por mi parte solo me resta felicitar a quienes hoy lo reciben con un gran merecimiento, a Xavier Mas, a Carlos Alsina y a Ana Núñez. Zorionak eta eskerrik asko denoi. Muchas gracias, Miguel. Tiene ahora la palabra José Miguel Santamaría, director del Correo. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. En el Correo estamos muy satisfechos de ejercer de anfitriones de un premio del prestigio del Salvador de Madariaga, con el que mantenemos además una vinculación muy especial, ya que en su palmarés aparecen 3 periodistas vinculados a nuestro periódico. El premio Salvador de Madariaga tiene una larga historia, pero a mí me gustaría destacar su absoluta actualidad, porque ¿qué es más actual que la defensa del buen periodismo y la reivindicación del proyecto europeo? Creo sinceramente que las circunstancias que vivimos hacen que este tipo de galardones no solo sean oportunos, sino absolutamente necesarios, porque desde cualquier perspectiva democrática resulta obligatorio defender el periodismo profesional, atacado hoy en día por tierra, mar y aire, como dirían los viejos cronistas, que afortunadamente para ellos no llegaron a conocer otras armas mucho más letales como las redes sociales o las noticias falsas fabricadas a escala industrial. El proyecto de una Europa como espacio de libertades, progreso y solidaridad también está amenazada por enemigos de fuera y enemigos de dentro. Por supuesto que la defensa de este proyecto requiere de decisiones políticas valientes y con visión de futuro, pero también necesita de profesionales con capacidad de transmitir a la sociedad su trascendencia cotidiana y su importancia histórica. Y esto es lo que el jurado del Premio Salvador de Madariaga ha destacado del trabajo de los 3 galardonados de este año, a los que felicito sinceramente. Hablando de buen periodismo y de vocación europea, quiero aprovechar este encuentro para reivindicar a Bilbao como cuna de excelentes periodistas y de proyectos periodísticos de calidad que han trascendido al resto de España, así como también por su condición de ciudad europeísta y abierta al mundo. Ambiciosa desde su fundación, Bilbao vive un momento dulce, superada felizmente, pero no olvidada, la trágica etapa del terrorismo en la que fue muy difícil hacer periodismo. Hoy estamos reunidos aquí en este magnífico museo un buen número de periodistas. Quiero aprovechar la ocasión para animarles a seguir trabajando por el buen periodismo. Y a los que no pertenecen a nuestra profesión les pido que valoren y defiendan nuestro trabajo, aunque a veces les resulte incómodo, como no puede ser de otra manera. Quiero finalizar reiterando el compromiso del Correo, un periódico centenario, con el buen periodismo y con un proyecto europeo de defensa de los derechos humanos, de prosperidad y de solidaridad.
Muchas gracias a todos y enhorabuena otra vez a los premiados. Es ahora el turno de Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. Buenas tardes y bienvenidos a este acto de entrega de los premios Salvador de Madariaga en su 25ª edición. Creo que algo que celebra su 25 aniversario es algo que ha conseguido consolidarse en la vida pública española y muchísimo más en el ámbito de la comunicación y del periodismo en España. Llevamos ya 75 premiados con los 3 que hoy se incorporan para constituir eso que ha comenzado a denominarse el Club Madariaga, un club de profesionales, de periodistas que tienen como un nexo común el haber estado trabajando y seguir trabajando en la defensa de los valores europeos, que es en definitiva lo que pretende el Premio Salvador de Madariaga desde su creación. Somos conscientes, como antes señalaba ya el director del Correo, de la importancia que tienen los medios de comunicación y los periodistas para mantener viva la idea de la Unión Europea. Algunas veces sentimos la sensación de que ese interés, que en España fue tan grande en tiempos no muy lejanos, ha decaído, igual que ocurre en otros países europeos. Nos vamos adocenando, nos vamos acostumbrando ya a que la Unión Europea está ahí y que, bueno, es algo que es parte de nuestras vidas, pero que quizás no valoramos adecuadamente cuando nos damos cuenta que no tenemos que conformarnos con lo que ya es la Unión Europea, que la Unión Europea tiene que ser una organización viva que está predestinada a crecer y que en este sentido tenemos que participar todos de alguna manera. Para algunos de los presentes fue un poco decepcionante hace unos días cuando una mesa de debate de los 4 máximos aspirantes a la presidencia del gobierno, después de 4 horas de debates, no se mencionó para nada la palabra Europa, cuando todos sabemos que ahora mismo nuestra sociedad, la vida política, la vida económica, la vida cultural en España tiene mucha dependencia de la Unión Europea, igual que ocurre con los restantes países miembros. Esta preocupación que no podemos achacar solamente o esta despreocupación, quiero decir, que no podemos achacar exclusivamente a los periodistas, a los políticos. También los periodistas aquí tenemos algo muy importante, y cuando hablo de periodistas hablo de medios de comunicación, porque muchas veces yo comprendo que la información de lo que en torno a la Unión Europea pues es una información que resulta difícil de elaborar, que es una información que no consigue con tanta facilidad espectadores, oyentes o lectores como puede ocurrir con la información de otro tipo, pero tenemos que ser conscientes de que esta información es la que de verdad interesa a los españoles porque en ella va incluido nuestro futuro. Por eso quiero felicitar a los 3 premiados este año, felicitar también a todos los demás colegas que han participado en el concurso. Fue muy difícil para el jurado establecer, el jurado que presidió nuestro Joaquín Almunia, un europeísta de máximo nivel, y que ha sido bastante difícil elegir los 3 premiados de este año. Quedaron otros muchos en el tintero esperando para el año que viene, en que confiamos en volver a reunirnos en la ya 26ª edición del premio. Yo quiero terminar felicitando a los 3 premiados por este trabajo que han venido desarrollando durante estos años y que les hace merecedores del premio. Les felicito efusivamente y por nuestra parte nos quedamos con el ejemplo que nos vienen brindando. Muchas gracias.
Tiene la palabra Joaquín Almunia, que ha sido presidente del jurado de esta edición. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, decirles que estoy encantado, no solo por el hecho de estar de nuevo en una entrega de premios Salvador de Madariaga, he sido presidente del jurado este año, pero también en algunas otras ocasiones anteriores. Siempre es un honor y un placer el premiar el buen hacer profesional, el buen hacer cívico de periodistas de todos los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, la prensa escrita, en uno de los ejercicios más complejo, pero también más apasionante de la tarea de informar a la opinión pública, que es contar lo que sucede en la Unión Europea, explicar por qué la Unión Europea tiene que tomar decisiones que nos afectan a todos los europeos, cómo se toman esas decisiones, sobre qué áreas intervienen las decisiones, en qué orientación se han adoptado por mayoría o por consenso esos acuerdos. Me parece que es una de las tareas más relevantes en cualquier ejercicio de la profesión periodística y, desde luego, más relevantes para los ciudadanos que constituimos la opinión pública, que necesitamos recibir buena información de calidad, información inteligible, no solo inteligible en lo que pasa, sino en por qué pasan las cosas y para qué se actúa más allá de nuestras fronteras perteneciendo a la Unión Europea. Por supuesto, estoy encantado de estar en Bilbao, que es mi ciudad. Estoy encantado de estar en este museo, que es donde aprendí a apreciar, junto con mi abuelo, que era pintor, aparte de otras cosas, apreciar la pintura, y desde entonces me acompaña ese placer de poder apreciar la creatividad artística a través de los pinceles o de los lápices, o ahora ya de la fotografía o de cualquier otro tipo de expresión plástica. Y es un placer venir aquí a este museo y encontrarme con Miguel Zugaza, que es un magnífico director, lo ha sido en la época anterior. Este museo no sería lo que es sin la gestión anterior de Miguel, y estoy seguro que empieza a ser de nuevo un museo todavía más interesante, de más alta calidad. Yo siempre estoy muy orgulloso cuando la gente me dice por ahí fuera de Bilbao, en España o en Europa, hemos ido a Bilbao, vamos a ir a Bilbao, el Guggenheim. Y le digo, sí, el Guggenheim es estupendo, pero por favor, pasar la Plaza de Euskadi, son 5 minutos, visitar el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es un lujo tenerlo aquí, no solo para los bilbaínos, sino para todo el que quiera visitarlo y apreciarlo. Bueno, vamos a lo que nos ocupa hoy, los premios sobre periodismo europeo. El mundo, no solo Europa, el mundo está viviendo unos tiempos extraordinariamente complejos y difíciles. Y a esa complejidad y a la dificultad de entender lo que nos está pasando y qué es lo que puede suceder si pasan algunas de las cosas que tememos que puedan pasar, para eso se necesita veracidad y se necesita calidad en la información. Y precisamente una de las cosas que nos pasan es que hay muchos que quieren tergiversar la información, salpicarnos con noticias falsas, tergiversar la realidad, y para eso el periodismo, los medios de comunicación se han convertido, si no lo fueron antes, que lo eran, pero se han convertido todavía más en un instrumento imprescindible de la democracia, y tenemos que prestarles atención y tenemos que premiar al buen hacer de quienes trabajan en los medios y quienes dirigen o son responsables de la información que recibimos. En Europa es especialmente importante. Tantas veces a lo largo de los años de mi vida como miembro de la Comisión Europea o antes ocupándome de temas europeos, tantas veces he tenido que salir al paso. Digo, es que esto de Europa es muy complejo, esto de Europa es muy difícil de entender. Y yo trato de equiparar esa complejidad en entender lo que sucede dentro de la Unión Europea con lo que sucede para entender, con lo que nos sucede para entender qué pasa en la política española o cómo funciona el Estado de las autonomías o cuáles son los problemas por los que atraviesan muchas ciudades, sus gobiernos locales
y sus prioridades, retos y desafíos. Europa sí, es compleja, pero es apasionante. Y algo tan apasionante y tan imprescindible como la integración europea exige buena información y exige un esfuerzo adicional para apoyar a quienes nos trasvasan esa información, nos digieren la complejidad de la vida europea y nos tratan de ilustrar para que formemos nuestro juicio como ciudadanos europeos que no solo somos ciudadanos de uno de los países miembros, somos ciudadanos europeos, tenemos que ejercer activamente nuestra ciudadanía entendiendo, opinando y tomando parte en los diferentes niveles en los que podemos influir o expresar simplemente nuestra opinión haciéndola llegar a los responsables. Es muy importante esa tarea. Y Europa en estos momentos no solo tiene dificultades de esa complejidad, Europa está siendo atacada desde dentro y desde fuera de nuestras fronteras europeas. Desde dentro, acabamos de tener elecciones al Parlamento Europeo, los riesgos que algunos temíamos de una subida importante de los populistas, antieuropeos, muchos de ellos xenófobos, muchos de ellos de dudosa catadura democrática, han subido menos de lo que esperábamos, pero han subido. Tienen una representación importante en el nuevo Parlamento Europeo, antes de que los ingleses se vayan, los británicos se vayan, y la van a seguir teniendo después de que se vayan los británicos, que nos van a dejar algunos escaños libres de auténticos enemigos de la idea europea. Pero van a seguir en los grupos parlamentarios, en los escaños del Parlamento Europeo de Estrasburgo, van a seguir allí representados muchos diputados que no es que ya no quieran la integración europea, es que quieren cambiarla de arriba abajo, quieren transformar la naturaleza de la integración europea, quieren transformar los valores en los que se basa nuestra condición de europeos, en los que se funda la integración europea desde el principio, quieren situar en el orden de prioridades de la integración europea asuntos que nosotros hemos rechazado gracias a la integración europea para poder vivir en una democracia de progreso, en una democracia en libertad, en una democracia que reconozca el pluralismo, pero que no trate de imponer la opinión de unos sobre los demás, tengan estos unos mayorías coyunturales y mucho menos si tienen minorías. Europa está atravesando un momento complicado, porque hay quienes tratan de cambiar su propia esencia. Y para eso el mejor antídoto, por supuesto, son líderes políticos, son programas políticos, propuestas políticas coherentes con lo que siempre ha sido la integración europea, pero sin una buena información sobre Europa, sobre los riesgos, los desafíos, los objetivos, las posibilidades de la integración europea, la tarea va a ser mucho más complicada. Necesitamos esa información de calidad. ¿Por qué necesitamos eso? Necesitamos apoyar la integración europea basada en los principios que la vieron nacer y que la justifican para defender la democracia. Nunca ha estado la democracia afrontando tantos riesgos en Europa desde el inicio de la integración como ahora. Eso lo tenemos que saber y tenemos que ser conscientes de ello. Necesitamos la integración europea porque tenemos que defender nuestra autonomía, tenemos que defender la posibilidad de poder situar entre las prioridades de la acción política nuestras prioridades como ciudadanos y defender nuestros intereses como ciudadanos, seamos de un país o seamos de otro país. La integración europea es la clave de bóveda de la posibilidad de articular esas diferentes prioridades, esas diferentes identidades, esas diferentes visiones de nuestro futuro de manera pacífica, de manera democrática, de manera pluralista y de manera que los instrumentos de la política prevalezcan sobre la fuerza de la sinrazón. Necesitamos saber que la soberanía, tal como se concibió, el Estado-nación, las democracias en un solo país ya no funcionan como funcionaron en el pasado. Todavía tienen aspectos relevantes que no podemos ignorar, pero defender nuestros intereses, alcanzar nuestros objetivos en el siglo XXI requiere integración, requiere cooperación entre países, requiere cooperación entre fuerzas políticas diferentes y requiere que esa cooperación esté institucionalizada y solo la Unión Europea puede conseguir que esa cooperación tenga un cauce democrático y tenga un cauce que nos produzca resultados eficaces. Así hemos valorado
estos premios en el jurado. Como decía Diego Carcedo, el jurado deliberó y deliberó mucho, porque había muchos y muy buenos candidatos y candidatas en cualquiera de los 3 premios. Decidimos de manera democrática. En el jurado de la Asociación de Periodistas Europeos para los Premios Madariaga se vota, y se vota en diferentes rondas para ver quién llega a alcanzar el máximo nivel de apoyo entre todos los candidatos y candidatas. Teníamos opciones difíciles porque había muy buenos y muy buenas candidatas y candidatos, pero yo creo que hemos llegado al mejor resultado posible, y aquí están los 3 premiados, a los que en unos minutos, les vamos a entregar el premio que ellos han merecido. Yo acabo con esto. Como anterior comisario europeo durante 10 años o más de 10 años, he apreciado desde Bruselas muchísimo la información sobre los temas europeos que se produce en España. No siempre he estado de acuerdo con ella, pero he apreciado y he sentido mucho que los temas europeos no siempre tengan el espacio que requieren o que requerirían en el prime time de la televisión, o en las páginas más leídas de los periódicos, o en los horarios de máxima audiencia en las radios. Creo que, siendo un país europeísta como somos, tenemos que prestar más atención a las fuentes de información, al canal y al flujo de información que nos llega desde los medios de comunicación sobre cuestiones europeas. Y ya que hay algún responsable de medios de comunicación aquí presente, no lo digo por el Correo, que siempre ha dedicado muy buen espacio de información a Europa, pero creo que es una responsabilidad de los medios también hacer hueco, crear espacios para los magníficos profesionales que se ocupan de estos temas. Y la aprecio todavía más, esa información sobre cuestiones europeas, no solo sobre la Unión Europea, sobre cuestiones europeas, viviendo en España. En España somos un país europeísta, pero somos un país que creemos que todo lo de Europa viene dado, tendemos a creer eso. Creemos que todo lo que es integración europea va a seguir avanzando por la dinámica de las cosas, y lo ha hecho así hasta ahora, pero ahora hay especiales dificultades y, por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo especial, como lo han hecho los 3 premiados, a los que quiero dar, sinceramente, mi más cordial enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, antes de dar la palabra a los 2 secretarios del jurado, voy a dar lectura a quienes componían el jurado de este año, para que ustedes, no todos han podido venir, pero algunos sí han hecho el esfuerzo de hacerlo y están entre nosotros. Bajo la presidencia de Joaquín Almunia han formado parte del jurado Francisco Aldecoa, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, Rubén Amón, colaborador de Onda Cero y columnista del País, Ángeles Bazán, periodista de Radio Nacional de España, Pepa Bueno, directora de Hoy por Hoy de la cadena SER, Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Montserrat Domínguez, subdirectora del País, Javier García Vila, director de Europa Press, Íñigo Méndez de Vigo, exministro de Educación y Cultura, Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en España, Ramón Pérez Maura, adjunto al director de ABC, Gemma Robles, delegada en Madrid del Periódico de Cataluña, Silvia Román, jefa de Internacional del Mundo, Karina Sainz Borgo, redactora jefe de Cultura de Voz Populi, Antonio San José, periodista, Vicente Vallés, director del informativo Noticias 2 de Antena 3, y Miguel Zuaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Como pueden ustedes ver, hemos mantenido el esfuerzo y la trayectoria de mantener una representación lo más completa posible del abanico de medios y de periodistas, y mantener otros equilibrios para no ser reprochados de cualquier sectarismo. Entonces, ahora van a tomar la palabra, se van a repartir como buenos hermanos, María Andrés, directora de la Oficina en España del Parlamento Europeo, y Francisco Fonseca, director de la representación en España de la Comisión Europea, para dar lectura al acta. Y según lo vayan haciendo, subirán al estrado a recoger el premio los premiados. Después tendremos un breve concierto que darán los alumnos del Colegio
alemán. Ah, bueno, después sí hay discursos, claro, discursos de la parte política. ¿En qué estaría yo pensando? Bueno, adelante. Muy buenas tardes. Nos corresponde a María y a mí, como secretarios del Premio Salvador de Madariaga, proceder a dar lectura al acta de la 25ª edición de dicho premio, y es para mí un honor compartirlo con María, que además es la primera mujer que sube al estrado, en este acto. Y permítanme, a pesar de que ya lo ha dicho en parte Miguel Ángel, leer literalmente el acta de dicho jurado. En la sede de la Asociación de Periodistas Europeos, el jurado de la 25ª edición del Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga, presidido por Joaquín Almunia e integrado por Francisco Aldecoa, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, Rubén Amón, colaborador de Onda Cero y columnista del País, Ángeles Bazán, informativos fin de semana de Radio Nacional de España, Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Montserrat Domínguez, subdirectora del País, Javier García Vila, director de Europa Press, Íñigo Méndez de Vigo, exministro de Educación y Cultura, Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en España, Gemma Robles, delegada en Madrid del periódico Cataluña, Silvia Román, jefa de Internacional del Mundo, Karina Sainz Borgo, redactora jefe de Cultura de Vox Populi, Antonio San José, periodista, Vicente Vallex, director del informativo Antena 3 Noticias 2, Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Habiendo actuado como secretario sin voto, el que dirige la palabra, directora de representación de la Comisión Europea en España, y María Andrés, directora de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, junto con Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos. El jurado acuerda otorgar los premios de esta 25 edición de la convocatoria de prensa escrita a Xavier Mas de Sassas, corresponsal diplomático de La Vanguardia, por su dedicación de largas décadas a la información y el análisis del viejo continente, con toque didáctico, histórico y reflexivo, siempre atento a los últimos acontecimientos y a aquellos del pasado que nos ayudan a entender los pormenores europeos del presente. Entrega el premio el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Recibe el premio Xavier Mas de Sassas. Bueno, muchas gracias, autoridades, todos aquí. Muchas gracias al jurado por el premio, pero sobre todo por ser compañeros de profesión, que para mí es un placer, ¿no?, compartir la profesión con profesionales tan importantes. Bueno, yo quería explicarles una historia, porque al final lo que hacemos los periodistas es explicar historias, ¿no? Y me gustaría explicarles la historia de un hombre excepcional que yo conocí hace bastantes años. Era un pastor vasco. Y lo conocí en Estados Unidos, en Boise, Idaho, a finales de los años 90. Él era hijo de un pastor que había ido a finales del siglo XIX a cuidar ovejas, como tantos otros vascos. Y cuando yo lo conocí, pues me explicó una historia que había sido definitoria en su vida. Él había crecido en Nevada y en Idaho con los rebaños de ovejas. Había ido a una ikastola, hablaba vasco e inglés, y entre nosotros hablábamos en inglés. Y me explicó que nada más morir Franco, él cogió un avión, tenía 20 y pico años, cogió un avión y se plantó en Bilbao, pensando que había llegado la libertad, la democracia, y se bajó del avión, fue a un hotel, entra en el hotel, y pide un café, hablando en euskera, y no le entiende nadie. Y el hombre se queda muy cortado, no podía explicarse cómo era posible que en esta patria mitificada que había él aprendido de pequeño, nadie hablara vasco y él no existiera como vasco. Él identificaba el español que él no podía hablar con el fascismo, con Franco, con la dictadura. En menos de 48 horas regresó a Idaho y tardó mucho en volver. Esto le hizo caer en una depresión.
y tardó en volver 20 años. No fue hasta poco antes de que yo lo entrevistara, yo creo que fue el año 96, 97, que acababa de regresar, quizás estuvo aquí en el 94, 95, no me acuerdo. Pero cuando volvió, él volvió pensando que había habido un cambio en Euskadi y que Euskadi era mucho más que Euskadi. Y dijo, Euskadi es mucho más de lo que nunca habría sido Euskadi. Euskadi ahora es Europa. Y él dijo, yo tenía una patria que era, en los libros en los que yo leía de pequeño, pues que eran unas fotografías, un territorio, una bandera, unas canciones que cantábamos en la escuela, pero ahora mi Euskadi es realmente lo que yo creo que es una patria, que es una idea. Y él en esta segunda visita aquí a Bilbao se sintió centro de esta idea. Él dijo, Europa, si se define de alguna manera, es por el humanismo, y este humanismo a mí me ha colocado en el centro de una sociedad que yo creía que era mía en los años 70 y que no ha sido mía hasta los años 90, ¿no? Y yo creo que es una buena lección porque nos cuesta mucho explicar a los periodistas lo que es Europa, ¿no? Antes Joaquín Almunia lo contaba muy bien, ¿no? Y es verdad que hay mucha burocracia y falta de transparencia y verticalidad y nos cuesta pues muchas veces resistir esta pasividad de las instituciones europeas, su falta de respuesta ágil ante los problemas, los retos del mundo. Pero yo creo que lo que nos enseña esta historia es que frente a los dos grandes polos que están definiendo este inicio del siglo XXI, que sería Estados Unidos por un lado y China por el otro, Europa emerge como la nación, el país, la comunidad, el Estado, lo que ustedes quieran, esta entidad más necesaria que nunca. En Estados Unidos, y este pastor lo tenía muy claro, lo que domina es la empresa, la competitividad, la producción. Tú eres lo que eres en función de lo que ganas. En China, tú eres lo que eres en función de lo que el Estado quiere que tú seas. Es un Estado sin libertades, donde paternalista si tú te comportas bien. Europa es el Estado de las personas, de los derechos humanos, de todos nosotros, de nuestra ciudadanía. Y nosotros somos una mayoría aplastante, esta mayoría democrática, que es verdad que siempre habrá populismos y habrá extremas derechas y habrá gente antidemocrática entre nosotros, ¿no? Pero yo creo que la lección que nos enseña este pastor, aquí en Bilbao en los años 90, en la época dura del terrorismo, que fue capaz de reconciliarse con su patria, porque su patria no era un valle ni una montaña, sino una idea, a nosotros nos ha de dar una tranquilidad absoluta de que estamos en el mejor lugar posible del mundo para afrontar todos los retos del siglo XXI. Muchas gracias. En radio, el jurado acuerda otorgar el premio a Carlos Alsina, director y presentador de Más de Uno, Onda Cero, por su compromiso en la defensa de los valores europeos y la apuesta de un estilo radiofónico renovador y arriesgado que antepone la integridad del periodismo al sensacionalismo. La cobertura del Brexit, con programas especiales y una permanente atención divulgativa sin el sacrificio del rigor, es una prueba de ello. Entrega el premio el presidente del jurado y ex vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. Y recibe el premio Carlos Alsina. Muchas gracias por honrarme con el premio y sobre todo por hacer posible que lo comparta con Ana y con Xavier, con dos profesionales tan solventes y de los que yo creo que se pueden aprender cosas. Escuchando ahora lo que decía Joaquín, leyendo a Xavier y viendo y escuchando a Ana, esta idea de que para explicar bien la Unión Europea igual conviene imaginarnos que es un único país, ¿no? Que yo creo que es una idea muy atractiva y muy útil, a la que yo solo le encuentro un riesgo. Y es que ese país al que se parece la Unión Europea acabe siendo en al menos uno de sus aspectos el país que mejor conozco yo, que es el nuestro, que es la España siempre a medio hacer en la que vivimos. Estar constantemente preguntándonos qué diablos somos, qué dejamos de ser,
sin avanzar un solo metro nunca hacia lo que podríamos llegar a ser. Es la imagen esta del hámster con la rueda. El hámster con la rueda es la mascota de la vida política española y yo creo que corremos el riesgo de que acabe siendo también la mascota de la vida pública europea. Bueno, al jurado le quiero agradecer los argumentos a los que ha recurrido para otorgarme este premio. No voy a rehuir la cuestión más polémica de esta entrega de premios. Es verdad, en el jurado yo tengo muchos amigos. Incluso algunos colaboradores de mi programa. Algunos están aquí delante. Por tanto, es legítimo poner en duda mis merecimientos. Yo acepto la duda como legítima, estoy aquí para intentar despejarla, ¿no? Quiero que entendáis que siendo verdad que a mis amigos, y no te digo ya a los colaboradores de mi programa, les influye el hecho de serlo cuando forman parte de un jurado de un premio periodístico, debéis entender que les influye justo en el sentido contrario al que estáis imaginando. Ellos son muy conscientes de la incomodidad que a mí me produce ser galardonado. Es verdad. Más aún como un premio como este, ¿no? El Madariaga, que al enorme prestigio que atesora añade una dotación económica nada despreciable. Por tanto, quiero agradecer sobre todo a los colaboradores de mi programa que me hayan puesto en esta situación tan incómoda y a la vez tan gratificante, poniendo en riesgo su renovación para la próxima temporada. Bueno, mirad, yo siempre he identificado el premio Madariaga con la caza del papagayo. El papagayo es un animal muy vistoso, es muy gregario y es capaz de fingir que hace frases casi humanas, ¿no? El papagayo es un farsante. Es un farsante que finge tener ideas propias cuando en realidad lo único que hace es repetir lo que otros le han dicho que diga, ¿no? Y por eso a mí el papagayo pues no me gusta. Y a Madariaga tampoco le ha gustado. Y esto lo sabéis todos porque todos habéis leído a Madariaga. Todos habéis leído El misterio de Mapamundi, en el que Madariaga hace viajar a la heroína que se llama Rosamund, o sea, Rosamundi, la hace viajar al país de los papagayos. El país de los papagayos está dividido en dos bandos. Están los papagayos rojos y los papagayos blancos, ¿no? Y cada uno de los bandos tiene un super papagayo, que es el que les dice a los demás lo que tienen que gritar cada día. Entonces, cuando Rosamundi empieza a caminar, a recorrer el camino que discurre entre los dos bandos, todos se lanzan a cubrirla de improperios, ¿no? Los blancos por roja, los rojos por blanca. Y ella que es el alma del mundo, ella se pregunta dónde ha quedado el pensamiento crítico. Ella se pregunta cómo es posible que algo tan noble como el pensamiento acabe convertido en palabrería. Cómo la idea, con toda su nobleza, acaba siendo cháchara. Bueno, la respuesta es que a la idea le pasa lo que al banderillero de Juan Belmonte, que acabó siendo gobernador civil. ¿Cómo llegó a serlo? Degenerando, maestro Aguilar, degenerando, bastardeando. Así es como llegó. Si Madariaga nos contemplara hoy, pues se daría cuenta que tenemos papagayos de todos los colores. Tenemos papagayos rojos, tenemos papagayos azules, tenemos papagayos naranjas, tenemos papagayos morados, tenemos papagayos verdes, amarillos, tenemos papagayos que están obsesionados con apropiarse del color amarillo. Un colaborador de mi programa, uno de los pocos que no forman parte del jurado de este año, me dijo hace 2 años, tengo el eslogan perfecto para publicitar el programa de radio. El eslogan que tenemos que elegir es este, es aquí hay matices. Claro, cualquiera que haya viajado al país de los papagayos sabe que todo loro que se precie ve en el matiz un elemento muy peligroso, subversivo, porque es el exponente de la única independencia verdadera, que es la independencia de criterio. Y por eso Madariaga hoy comprendería, él inventó una palabra que yo creo que es muy difícil de decir, pero nos la tenemos que aprender. La palabra es papagayería.
Yo si tuviera que elegir de todos los riesgos que ahora mismo existen sobre la vida pública europea y naturalmente española, elegiría esta, es la papagallería en toda su variedad cromática, ¿no? Os he traído para terminar un documento sonoro que creo que es valioso por su rareza, ¿no? A mí ahora me tienen un poco encasillado en esto del entrevistador. A ver, entrevistar a Salvador de Madariaga todos sabéis que no es fácil. Diréis, porque está muerto. Por eso también. Pero antes de eso, Madariaga era muy enemigo de las entrevistas y de los entrevistadores. Básicamente porque él sostenía esto de que la entrevista es el género que hace uno y cobra otro. Yo he conseguido hacerle algunas preguntas. Su voz en las respuestas no la vais a poder escuchar porque está muerto. Pero yo le voy a prestar mi voz para que él me preste la suya, que es la voz valiosa en un acto como este. La entrevista empieza así, yo le digo: don Salvador, ¿qué es Europa? Y él dice: Europa es una familia que aún no hemos aprendido a disfrutar. Europa es la madre de la libertad individual, que como tal madre se siente orgullosa de serlo, pero que a la vez preserva como su mayor tesoro el bien común, la colectividad, la sociedad. Dice: Europa es la madre de la democracia liberal. Y por liberal no debemos entender naranja, dice Madariaga, porque está al tanto de la actualidad política de nuestros días y no quiere que se le malinterprete, ¿no? Yo sigo la entrevista y digo: don Salvador, Don Quijote es europeo. Y él dice: hombre, ¿el qué más? El qué más, porque Don Quijote es un hombre maduro, apasionado, hambriento de que algo venturoso le acontezca. Don Quijote es quien imagina una sociedad que aún no existe, que sea capaz de aceptar de buen grado estas misiones que él se ofrece a hacer sin que nadie le haya pedido. Digo: ¿y eso es lo que le hace europeo? Y me dice: no, lo que le hace europeo es Hamlet, que es su antítesis. Dice: Hamlet no es un príncipe danés, no se equivoque, ¿eh? Hamlet es hijo de Shakespeare, por tanto es inglés de los pies a la cabeza. Y Hamlet tampoco es un tipo dubitativo, es un hombre de acción. Es un hombre de acción un poco agobiado, digamos, por la tarea que le ha impuesto el fantasma. Hamlet son las tradiciones, son las convenciones, son las normas. Y Don Quijote es la sociedad imaginada. Y juntos son Europa. Bueno, digo: claro, pero si hay Brexit nos vamos a quedar sin Hamlet, si es inglés. Él dice: no, si hay Brexit diremos que Hamlet es danés, como la serie Borgen. Don Salvador, ¿existe un antídoto para la papagallería? Esta es la pregunta clave de la entrevista, por eso se la hice mirándole hacia los ojos. Y él, mirándome a los ojos, me respondió con otra pregunta, porque él listo. Y me dijo: ¿conoce usted la historia del inglés que llega al puerto de Montevideo, en el barco? Y le pregunta al uruguayo que viaja con él, le dice: ¿aquí qué sistema político tienen ustedes aquí? Y el uruguayo le responde, dice: pues mira, aquí tenemos dos partidos políticos. A uno pertenecen las personas honradas y patriotas, y al otro pertenecen los holgazanes y los delincuentes. Pero no sabemos cuál es cuál. ¿Y qué significa la anécdota, don Salvador? Dice: pues no sé. Dice: hay observadores que son tuertos del ojo derecho, hay observadores que son tuertos del ojo izquierdo. Digo: ¿y? Dice: pues míreme. Dice: yo conservo mis dos ojos. No olvide usted conservar los dos suyos. Me dijo: el mayor peligro es la mentira. Cada mentira que aceptamos es una deuda que contraemos con la verdad y tendremos que pagarla. Ahí le pillé y le dije: esa frase no es suya, esa frase es de la serie Chernobyl de la HBO. Y me dijo: es una buena serie esa. Cuestiona el autoritarismo. Digo: sí, eso ha dicho Errejón. Dice: ¿R qué? Digo: Errejón, un chico alto, que antes llevaba gafas. Me dice: ya no quedan comunistas en España. Digo: ¿cómo que no quedan? Acaban de pedirse el Ministerio de Trabajo. Dice: ¿puedo añadir una cosa más? Digo: no va a poder si la entrevista es suya. Y me dijo: es un proverbio africano que le escuché a un biólogo estadounidense ayer en su programa. Digo: hombre, sí, es el doctor Gordon. Es una eminencia en microbios intestinales y en trasplantes fecales, de las heces. Me dijo: no se ponga escatológico,
y apréndase, por favor, el proverbio. Caminas más rápido si viajas solo, pero si viajas acompañado llegas más lejos. Me dijo, será africano el proverbio, pero no es una mala divisa para esta Europa nuestra, ¿no? Esta pequeña Europa nuestra, sea africano, sea chino, ¿qué más da? Ya cuando yo me iba, me paró un momento y me dijo, pero entonces les van a dar el Ministerio de Trabajo. Y le dije, eso pregúnteselo a Oliver, que es el secretario de Estado. Muchas gracias por escuchar esta entrevista. A los colaboradores de mi programa les informo de que están todos renovados para la próxima temporada. Gracias de nuevo. Muy bien, pues en televisión el jurado acuerda otorgar el premio a Ana Núñez Milara, corresponsal en Bruselas de Telecinco. El jurado ha decidido premiar su esfuerzo diario en comunicar Europa y las decisiones más complejas en un medio generalista con espacio limitado para la información internacional. El mejor ejemplo de la dedicación y profesionalidad que ha demostrado desde su llegada a Bruselas en 2010 es también la cobertura minuto a minuto en las redes sociales de las cumbres europeas y otras actividades ligadas al Parlamento y la Comisión. Entrega el premio el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo. Recibe el premio Ana Núñez Milara. No sé si podré perdonaros que a los miembros de la organización, que uno de mis primeros discursos, y no el primero, importante, tenga que ser detrás de Carlos Alsina. Ha sido todo muy fácil, va a ser. Nada, lo primero que quiero hacer, como no, agradecer este premio que recibo con el mismo honor y vértigo al ver el palmarés entre el que se encuentran profesionales a los que admiro y con los que he tenido la oportunidad de trabajar en Bruselas. Hace casi 10 años que aterricé en esa ciudad de constantes tormentas políticas y meteorológicas, claro, como sabrán, y recuerdo los nervios de los inicios, ese temor a no saber comunicar adecuadamente, ¿no? Un temor que se iba acelerando cuando iban apareciendo términos como MOU, IFSF o más recientemente backstop, unos términos que imagino con los que ustedes ahora mismo estarán, por supuesto, más que familiarizados, ¿no? En este sentido, nuestra labor consiste en descifrar y ayudar a entender este galimatías de términos, propuestas legislativas, debates y normativas, para que la audiencia pueda entender cómo funciona Europa. Y el poco tiempo del que disponemos en los informativos no debe eximirnos de la enorme responsabilidad que tenemos junto a los gobiernos e instituciones para proteger este espacio, porque si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, otros lo van a hacer en nuestra ausencia y van a aprovechar ese vacío para introducir de manera torticera su discurso rupturista. Hablo de los Le Penes, Salvinis y Orbanes, que valiéndose de esa manida y peligrosa retórica nacionalista, pretenden retroceder en los principales valores en los que se sustenta la Unión Europea, este proyecto, ¿no? La libertad, la igualdad, el Estado de Derecho. Estamos ante una generación, y en la que me incluyo, que ha crecido con el bienestar de serie, ya lo contabais antes en el jurado. Hemos vivido entre algodones, como describiría Stefan Zweig, los inicios del siglo XX. Podemos cruzar los países sin control de pasaportes, estudiar y trabajar fuera de nuestras fronteras, y vemos cómo los dirigentes solo resuelven ya sus problemas sentados en una mesa y no empuñando las armas. Pero estos logros no vienen de fábrica y cada día hay que pelearlos, y ahora más que nunca. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde, escribía Gil de Viedma. Adaptado a Europa en estos tiempos, podríamos decir que las amenazas iban en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde, porque es la primera vez que vemos cómo la Unión Europea se tambalea. El Brexit, los desafíos internos y externos están demostrando lo vulnerable que es este proyecto y los políticos deben estar a la altura para dar a esta generación y a los descontentos nuevos motivos para ilusionarse, más propuestas, más integración y siempre apostando por un enfoque europeo, ya que, como diría el siempre acertado Torreblanca, en ausencia de una salida europea habrá una salida nacional.
Y nosotros los periodistas, bueno, pues por supuesto que tenemos una tarea, ¿no? Nos toca informar bien, contextualizando todas estas decisiones, luchando contra las cada vez más frecuentes noticias falsas, y eso sí, nunca perdiendo la mirada crítica, porque creer en Europa no puede ser sinónimo de conformismo o resignación. Hay que cuestionarla también para hacerla crecer y avanzar. Y para terminar, bueno, como he dicho, es uno de los premios tan importantes, bueno, quiero agradecerlo, compartirlo con mis compañeros de profesión, que son amigos, algunos de ellos están hoy aquí, por supuesto, Guillermo, Alberto, Irache, Adolfo, y por supuesto también con mi familia, con mis padres, José y Gloria, a los que quiero, y que espero que la alegría que sienten al verme hoy aquí les compense en parte la pena que sintieron al despedirme en el aeropuerto hace 10 años. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, después de este momento tan empático y tan, en fin, y tan cordial, y que hemos tenido la oportunidad de escuchar así a bote pronto a los 3 premiados y las advertencias que han lanzado a sus colaboradores. Ahora es el turno un poco de la solemnidad, o sea, el turno político, o sea, el turno de Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, en primer lugar. Buenas tardes a todos. Gracias, Miguel Ángel, por investir de solemnidad lo que lo tiene por lo que sois, no por lo que yo lo sea, acaso por lo que represente. Pero la verdad es que sí, muchas gracias por darme la oportunidad de poder estar hoy, esta noche, esta tarde, con todos ustedes. En esta entrega de premios Salvador de Madariaga. Agradezco a la asociación que representas, Miguel Ángel, Diego, por supuesto también la presencia de quienes nos acompañan, las autoridades que están en esta mesa y todos ustedes, señor Ercoreca, señor Almunia, director del Museo de Bellas Artes, Miguel Fugaza, tan bienvenido, recibido en Madrid, tan bienvenido y recibido de nuevo en su casa, en Bilbao, al director del Correo, José Miguel Santamaría, que está con nosotros, que nos ha dirigido unas palabras y que ahora mismo sigue acunando, sigue meciendo la cuna de tan gran periodismo como ha sido siempre el Correo. Asistir y participar a la entrega de estos premios que llevan el nombre de Salvador de Madariaga, de alguien que fue tan gran europeísta, es realmente un honor. Cualquier relación con su nombre lo será por siempre, un hombre al que describieron como un español de una España que nunca fue ni pudo ser, y que me permite, retorciendo de alguna manera la descripción, preguntarme si tendremos que lamentar algún día ser europeos de una Europa que nunca fue, que pudo ser, pero que al final a lo mejor no queremos que sea, dado nuestro desinterés. Todo el mundo lo constata, ¿no? Nos desinteresa Europa y yo creo que no es así. En todo caso, me permito sobre esta idea de los tiempos verbales un comentario. Yo sí creo que estoy en un gobierno, formo parte de él desde la Secretaría de Estado, viceministros dicen algunos por la mañana. Lo es por el convencimiento de pertenecer a una Europa que es, y no en tiempo pasado, sino lo que es, y especialmente desde 1945, la Europa que comienza a forjarse después de la Segunda Guerra Mundial, porque, señores y señoras, Europa antes fue un desastre. Europa, cada una de sus costuras, lo está cosida con sangre, así durante centenares de años, durante siglos. Y no es la historia, no sé si de éxito, que se puso en marcha después del gran desastre de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la Europa en la que nosotros hemos nacido. Algunos de los que hoy están aquí han nacido en esa Europa, otros vinimos después. Es la Europa que yo quiero, es la Europa que creo que representa el gobierno al que pertenezco. Una Europa que es y no que tenga ningún tipo de nostalgia de lo que algún día fue, que fue desastroso. En todo caso, me permito un pequeño paréntesis para decir que me lleva Europa y, por supuesto, la felicitación a mis compañeros, admirados periodistas, Xavier, Carlos. Todas las mañanas te escucho, suelo escuchar
a quien nos golpea cada día, y también a Ana Núñez Milara, con quien he compartido televisión, ¿verdad, Ana? Un placer para mí estar con vosotros. Me lleva a congratularme de este momento una cuestión personal. Yo trabajé en este Bilbao, al que hoy vuelvo, he vuelto alguna otra vez, pero hoy de nuevo me encuentro en este lugar que huele de una manera tan especial, porque fue mi primer amor profesional de juventud. Aquí estuve trabajando en los años 80, fueron años que el Bilbao recuerda como años de hierro, porque era la ría ferruginosa, marrón de Bilbao, pero también fueron años de plomo. Hacer periodismo en el Arenal mientras botes de humo y piedras se cruzaban fue especial. Hacer periodismo para cubrir el asesinato de Santiago Bruguar, por ejemplo, o el terrible accidente del Monte Oiz, o las luchas sindicales, laborales, callejeras de Euskalduna, donde hoy está el Museo Guggenheim, fue emocionante y forma parte de esta historia particular que yo hoy me permito compartir con ustedes. Que bien, por cierto, ha sentado el nuevo milenio a Bilbao, aunque algunos piensan, ¿verdad, subdelegado?, que es demasiado bombonera. A mí me lo han venido diciendo desde hace tiempo. Hay como una nostalgia del Bilbao marrón, ¿no?, del Bilbao industrial. Un Bilbao que, con más de uno de vosotros venía comentando, tenía al parecer más pálpito, más alma. Y me pregunto si no es la nostalgia la que de alguna manera, en fin, embriaga nuestros sentidos y volvemos a pensar que los tiempos pasados son lo que a lo mejor nunca fueron. Y tenemos hoy una ciudad maravillosa entre las manos, Bilbao lo es. Es una bombonera preciosa. Y el motivo principal, en todo caso, de esta intervención, que agradezco tener el tiempo de hacerla, es, por supuesto, Europa. Si al propio Santiago de Madariaga, que tanto se carteó y se comunicó con Unamuno, a ambos le dolía España, bien pudieras haberles curado de ese dolor Europa, aunque posiblemente también se hubieran mesado los cabellos por ver cómo Europa es desatendida justo ahora cuando precisamente se invoca su faro, se apela a su luz y sin embargo en ocasiones le damos la espalda. Europa es el oxígeno de una colección de países que hoy parecen boquear en busca de una identidad difusa, aunque por muchos anhelada, una identidad pervertida por la extrema derecha, también por la extrema izquierda, por los nacionalismos, por los extremismos. Quienes han renegado de la Unión en respuesta de esas ansias identitarias nacionales, pues por ejemplo lo que está ocurriendo ahora mismo con el Reino Unido, muchos estarán ahora no tardando nada en darse cuenta de tan craso error, apenas pueden ponerse de acuerdo en qué quieren ser. Pero es que a los que no nos queremos marchar también nos pasa algo parecido. ¿Qué queremos ser cuando decimos que queremos ser europeos? La identidad superior que a todos nos ampara y que enriquece es posiblemente efectivamente la europea en esa mezcla de Hamlet y Quijote. Salir de Europa es abocarse a una lenta asfixia aislacionista que carece de sentido, de progreso en el mundo actual. Entre Trump y Xi Jinping, Europa, qué maravilloso lugar si realmente lo fuera y trabajáramos todo por él y no le diéramos la espalda cada vez que llegan las elecciones europeas y constatamos que no participamos de la misma manera ni con el mismo entusiasmo y que tenemos tantas dificultades para colocar noticias europeas en los informativos. No siempre, pero sí muchas veces. A los aliados a la difusión de estas certezas y de estas dudas, hoy me dirijo, mis compañeros, los periodistas, dedicados a la información de Europa, de cuya máxima expresión de excelencia nos acompañan hoy Xavier, Carlos y Ana. Es difícil colocar noticias de Europa, porque es difícil hablar de lo complejo. Y aquí me gustaría, como aportación más personal, reflexionar sobre la complejidad a la que ha aludido Joaquín Almunia. La complejidad es precisamente lo que nos hace humanos, es lo que nos distingue del estado de naturaleza. El estado de naturaleza no tiene complejos, pero la civilización sí, es compleja. Me atrevería a decir, elevando la apuesta, que la paz es lo más complejo, mucho más que la guerra. El amor es muy complejo, posiblemente no lo sea el odio, y lo vemos en las redes sociales. Luego, bienvenida a la complejidad. La complejidad nos hace humanos frente al salvajismo. Y cuando se apela a hablar sin complejos, posiblemente se apela a hablar más desde la animalidad que desde la humanidad. Reivindico el complejo. Y reivindico el afán del periodista en contarle a su editor o a su editora cada día que es necesario hablar de algo, aunque sea complejo. Porque Europa es compleja, porque Europa es una construcción humana, posiblemente la construcción mejor que esta parte del mundo ha hecho en su milenaria historia. Reivindico esa complejidad.
Y luchemos los periodistas para convencer a quienes cierran las puertas de que es necesario hablar en términos complejos, porque es lo que nos hace hombres y mujeres. Una de las principales amenazas al proyecto comunitario, a este proyecto complejo de Europa, si no la principal, el fiel de la balanza que decidirá el impulso o el fracaso de este proyecto es, efectivamente, José Miguel, lo has mencionado, la desinformación, las noticias falsas, de las que todos de alguna manera participamos. Qué difícil es verificar cada día una información. Decir con más o menos certeza si fue el gobierno el que filtró la reunión con Podemos o fue Podemos. ¿Quién lo sabe? Yo no, querido Carlos Alsina. Pero tú esta mañana lo tenías muy seguro. Por cierto, debo decir una cosa. Cooperación programática, cooperación parlamentaria, cooperación institucional, pero el Ministerio de Trabajo creo que sigue muy bien colocada Magdalena Valerio. La información europea, la completa, la exacta, la honesta, la que nuestros premiados practican, pone en marcha un diálogo necesario, más necesario que nunca, para vernos a nosotros mismos, no como espectadores ajenos a esa aparentemente lejana Bruselas, sino como actores de un escenario que incluye a nuestro país y que se extiende mucho más allá de los Pirineos. Datos como que solo el 28% de los españoles tenían claro cuándo se iban a celebrar las elecciones europeas, solo el 28%. Demuestran hasta qué punto es desolador el concepto de Europa cuando lo desatendemos tanto, por mucho que tanto nos deba importar. Pero es que si lo comparamos con el dato europeo, entre los 28 países, solo el 5% de los ciudadanos, según las encuestas, sabían cuándo se iban a celebrar las elecciones europeas. O sea que nosotros somos de sobresaliente, casi cum laude, con un 28%. Fijaros estas cifras para haceros una idea de a veces con cuánto desconsuelo tenemos que llamar a la puerta para hablar de Europa, de una Europa a la que los propios europeos parece que le dan la espalda. No nos acomodemos, efectivamente. Parece que ya sentimos Europa como si fuera el aire que respiramos y, por tanto, solo cuando nos cortan el aire es cuando nos damos cuenta de que nos asfixiamos. No pensemos que vivir en la extraordinaria maravilla política, económica, social que es la Unión Europea es una realidad garantizada. Casi nada lo es ya en este mundo, palabra de moda, tan líquido. Europa la soñaron durante siglos filósofos griegos, militares, curtidos en 1000 batallas, economistas, integradores, salvadores de madariagas, siempre lo ha sabido, Miguel Ángeles Aguilar, Diego Escarcedos. Hoy la disfrutamos y la construimos nosotros. Protejamos Europa, y cito al presidente del Gobierno, que ha repetido esta idea reiteradamente, para que Europa nos proteja a nosotros. La necesitamos, nos necesita a los ciudadanos, porque nada son los entes si no es con el complejo mundo de las personas que lo habitan. Trabajemos en ella sin descanso y, ¿por qué no?, hagámoslo desde donde nosotros, los aquí reunidos, mejor sabemos, y es el buen periodismo que practican Ana Núñez Milara, Carlos Alsina y Xavier Mas de Sasas. Buenas noches. Muchas gracias, secretario de Estado. Bueno, quiero decirte dos cosas. Una, solo se aprecia aquello de lo que se ha carecido. Y dos, cuando no hay una manera de explicar algo, se recurre a un neologismo. En este caso, gobierno de cooperación. Hasta ahora había gobiernos homogéneos de un solo partido, había gobiernos de coalición, bi o multipartidista, había gobiernos de unidad nacional, había gobiernos como aquel que proponía el Roto en una viñeta hace casi 30 años, gobierno, dice, habrá que ir a la formación de un gobierno de sálvese quien pueda. Y ahora ha aparecido una nueva formulación, gobiernos de cooperación. Bueno, esto es largo porque, claro, cooperar, cooperante, y por ahí llegamos a todo este mundo tan complejo de las ONGs. Bien, esto, no quiero seguir. Tiene la palabra ahora el consejero y portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka. Secretario de Estado de Comunicación, ilustres compañeros de mesa, no menos ilustres asistentes al acto,
Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte ekitaldi honetara. Euskadira lehenik eta behin, Bilbora eta ekitaldi honetara baita ere. Bueno, en primer lugar me gustaría dar la bienvenida a las personas que para participar hoy en Bilbao en este acto han tenido que trasladarse desde otras comunidades autónomas, ¿no? Espero que por breve que sea su estancia aquí, tengan el margen suficiente como para poder disfrutar de nuestra desconcertante meteorología, de nuestra incomparable compañía y de nuestra inigualable gastronomía, ¿no? En lo que a esta última se refiere, yo les, si me permiten un consejo, cualquiera que sea el plato con el que comiencen la cena, les aconsejo un buen chacolí frío, que a estas alturas del año, aunque entre la garreta por la tarde, entra bien, ¿no? Está bien. Bueno, en segundo lugar, me gustaría felicitar, también en nombre del Gobierno vasco, a las personas galardonadas en esta ocasión, en el 25º aniversario de la 25ª edición del Premio Salvador de Madariaga. Xavier, Carlos, Ana, Zorionak bihotz hiruroi. Hay premios y premios, como decía el maestro, pero este es uno de los premios que merece la pena, ¿no? Por la entidad que los concede, por los valores que lo inspiran y además por el conjunto de personas que han obtenido el galardón a lo largo de los años, que es realmente el que da empaque al premio. Por tanto, Zorionak bihotz. Bueno, y en tercer lugar, bueno, a mí, bueno, a ver, vamos a despedir el acto, vamos a concluir definitivamente el acto, pero no quisiera tampoco yo dejar de hacer una reflexión sobre el sentido de los premios de hoy, ¿no? Es un honor para nosotros el hecho de que precisamente la 25ª edición se conceda en Bilbao. Se haya elegido Bilbao como foro para la concesión del premio, para la celebración de este acto, ¿no? Y es un honor por varias razones. En primer lugar, fundamentalmente porque el premio descansa sobre dos pilares, el periodismo y Europa. Dos pilares que están afrontando en este inicio, en esta segunda década del siglo XXI, que llega a sus postrimerías, enormes desafíos, unos desafíos de primer orden, ¿no? Unos desafíos que ponen en cuestión sus valores fundacionales, los valores iniciales, tanto los de Europa, los valores de los padres fundacionales, de Gasperi, de Adenauer, y los valores del periodismo cuando los presidentes americanos no se dedicaban a denostar a los medios de comunicación a través del Twitter, sino hacían afirmaciones tan importantes, tan relevantes y tan recordadas como aquella en la que se decía que si algo había que salvar del sistema democrático, lo fundamental era la libertad de prensa, ¿no? Por tanto, son desafíos importantes que afronta tanto el periodismo como Europa en esta segunda década del siglo XXI, ¿no? Y yo no voy a hacer un diagnóstico sobre los motivos, las razones por las que se producen esos desafíos, pero voy a citar dos palabras, ¿no?, que yo creo que están en circulación y que seguramente condensan gran parte de esos desafíos. Uno es el de los algoritmos, y el segundo es la posverdad. Entre los algoritmos y la posverdad, su poder destructor, está efectivamente el desafío fundamental que afrontan en este momento tanto el periodismo como Europa, y me parece importante recordar que precisamente estos desafíos se afronten aquí y que sea Bilbao la plaza elegida para ese cometido. Sin más, no voy a entrar más. Buenas noches y bueno, vamos a disfrutar de lo que nos ofrece ahora la organización. Es que ricasco, ¿no? Consejero, muchísimas gracias. Ahora las autoridades y acompañantes que se encuentran en el estrado descenderán al foso y ocuparán su puesto los alumnos del colegio alemán, que van a ofrecernos un breve concierto, después del cual habrá un algo, no sé si en forma de chacolí o en qué otra forma. Solo decirles a todos ustedes que intenten por todos los medios vencer ese vértigo, esa tendencia
irrefrenable, como la que ha podido tener ahora Diego Carcedo, esa tendencia irrefrenable al fracaso. Venzamos, amigos, el prestigio del fracaso. Buenas noches. Enseguida los músicos harán su entrada. Después los premiados y las autoridades tendrán que subir otra vez al estrado a hacerse una foto. Gracias.